Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Todo In Podcast. Será un gusto acompañarte el día de hoy, Dinora. Igualmente, Agustín, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas las horas en las que nos vean, nos lean, nos escuchen, ¿no? Un gusto, Agustín, ya extrañaba, nos dimos unas cuantas semanitas de descanso. Aprovechando que estamos aquí, nos invitaron a otro podcast, vayan a vernos, en nuestras redes sociales están, ya que estamos aprovechando, ¿no? Ya que estamos aquí, The Beer Experience nos invitó y está muy bueno. ¿Quieren aprender de cerveza? Escúchenlo. Así es, para que estén ahí acompañándonos. Eh, pues hay un tema un poco distinto, ¿verdad? Pero pues ahí estuvimos en la casa de Beer Experience, en Todo In Podcast. Ahí nos encuentran en redes sociales. Y pues vamos al tema de hoy, Dinora, ¿qué te parece? Así es, el día de hoy nos pusimos deep, amigos. El día de hoy es de esas pláticas que habitualmente tenemos en la peda, ¿no? Así de que 4 o 5 de la mañana ya en modo José José. Y pues el día de hoy dijimos, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no hablar de eso? Ya que es algo que yo creo que muchos lo hemos pensado, considerado, analizado, ¿no? Así como el meme, ¿no? Platíquemelo, cuéntemelo, dígamelo, lo que sea. Bueno, aquí entonces el tema es, Agus. La reencarnación. Así es. Sí, está potente. Bueno, pues que es un tema que es bastante, no sé cómo decirlo, bastante tabú, bastante incierto, con incertidumbre, seguramente. Entonces, en ese sentido, hoy queremos hablar un mucho de eso, que realmente pues no es que buscamos o que tengamos la verdad absoluta, pero, y ni pretendemos tenerla. No, claro que Pero no. la idea es analizar un poco esto, saber qué perspectiva hay. Me gustaría dar mi punto de vista, escuchar a Dinora también dar su punto de vista y ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Porque además es un tema que sí se ha investigado desde lo científico. No, claro, y es que hay evidencias científicas, chavos, o sea, no nada más hacía lo bueno, así como el horóscopo, que bien respetable también, ¿verdad? No anda el Mercurio retrógrado ni nada de eso, pero yo creo que aquí en la parte de la reencarnación hay algo muy importante, no nada más es lo que tú creas o consideres, sino lo que te han enseñado, sí, que es respecto a eso, o sea, es la creencia, es la religión juega con algo, con esto no bien delicado, y juega con esto a modo de castigo, no todas las religiones, pero sí algunas, ustedes saben quiénes son, entonces lo usan como una forma de castigo, tortura, al punto de decir de que si tú te portas mal cuando la reencarnación te toque y es como que, wow, 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 ¿cómo que voy a vivir varias veces? O sea, muy apenas puedo con esta. ¿Cómo que a mano sé ni qué hacer con estas? Imagínate con una segunda vida, ¿cómo que hay varias, no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que me gustaría partir de si consideras que hay algo después de la muerte, ¿no? O sea, si nos vamos a algo tan básico como la película de Coco, por ejemplo, que es algo muy tradicional ahorita que estamos en noviembre, ¿no? Hablando de las tradiciones mexicanas, Coco nos plantea o algo que es, mueres y no reencarnas, sino que mueres y hay una vida después de. ¿Y qué es lo que sucede? Que dependiendo de lo que hayas hecho en vida, pues vives, ¿no? Después de esta, son los frutos que tienes en la otra vida, ¿no? Por así decirlo. Y ya, yo creo que todos hemos visto Coco y está de más hablar de eso, ¿no? Entonces, basándonos en eso, o sea, el mexicano cree en la reencarnación. Bueno, yo partiría desde un punto más atrás, que es que justo la reencarnación, como bien lo dices, sería solo una respuesta. Creo que hay una pregunta que se ha hecho el ser humano durante siglos, que es si hay vida después de la muerte o qué pasa después de la muerte. Cuando uno muere, ¿qué ocurre? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Existe algo? ¿No existe algo? Y bueno, un montón de estudios que se han hecho ahorita en la actualidad, en el paso de los años, las tradiciones y la cultura, cómo ha ido insertando esta temática. Y por eso es que me iría hacia atrás, a la muerte, al punto en donde la vida acaba y a partir de ese momento surgen un montón de teorías, o hipótesis más bien, un montón de Sí. hipótesis acerca de qué sucede, qué ocurre. Y pues creo que la reencarnación es tan solo uno de esos puntos importantes o destacados en estas hipótesis diversas que tenemos como seres humanos. Y si me permites arrancar entonces el tema, yo diría que habrá que remontarnos a través de los años y a lo mejor revisar un poco y saber que no es un tema nuevo, que la reencarnación llevó estas propuestas
acerca de la muerte y qué hay después, vienen desde... Los egipcios. Pues sí, desde muchos años atrás, Ujú. siglos, insisto, y no sé, a mí me gustaría partir un poco desde la filosofía, en donde tenemos a personas como Platón, tenemos a los monistas, a los dualistas, que de inicio consideraban, y por eso digo que me quiero ir un poco más atrás, no en el momento después de la muerte, que no sabemos qué hay, sino qué es lo que está antes de la muerte, y entonces es lo que estamos viviendo aquí. Y eso tiene un sentido, hasta cierto punto, para los filósofos en su momento, en los que se dirían demonistas y dualistas. Ujú. ¿En qué consiste esto? Aquellos, básicamente, o de forma muy resumida, los que creían que el mundo de las ideas o el mundo del alma era uno y la parte física, es decir, el cuerpo, era otro. El contenedor. Esos eran los dualistas. En cambio, los monistas pues tenían la idea de que era uno solo, que no había una división. Está la parte tripartita, ¿no? En donde estaba el cuerpo, el alma, el espíritu, tomando en cuenta que pues también estaban muy permeados algunos por la religión, como San Agustín o René Descartes, y una maestra que se dice Descartes. Y entonces eso, no sé, yo con eso quiero partir, hablando un poco de Platón, que sostiene que el alma es el verdadero yo del ser humano, también a resumidas cuentas, y que es espiritual e inmortal esa parte del alma. Pues que cuando se destruye el cuerpo con la muerte, es decir, la parte física, hay una esencia, que es eso, que es el alma, que se queda. Y entonces esa alma irá a un lugar en donde va a recibir ya sea el premio o el castigo según su comportamiento que haya tenido en la tierra. Que bueno, Platón, pues ahí se nota que era dualista, ¿no? Pero ahí estamos hablando de después de la muerte, no estamos hablando de una reencarnación como tal, ¿estás de acuerdo? Por eso quiero partir ese punto para luego irme a la Para reencarnación. dejarte ir como gordo en tobogán. Así, Claro que va, ok. sí. Y luego, no sé, tenemos la propuesta de René, del compa Reni, en donde habla de que el alma era una sustancia completamente diferente y además independiente am, al cuerpo, pero que además pues tienen una estrecha unión el cuerpo y el alma, pero que igual eran cosas diferentes. Y al igual que Platón, también él consideraba que había una relación, pero que no eran lo mismo el alma y el cuerpo. Y ahí está muy interesante. ¿Por qué propongo esto de arranque? Porque tiene que ver desde dónde viene insertado en la cultura y cómo se ha ido transmitiendo esta idea de que el cuerpo físico muere, pero que hay algo que puede quedarse y continuar, perpetuarse, etcétera. Y es donde parto. Ahí es una división. Entonces, digamos, las propuestas dualistas hablarían de un cuerpo que muere, pero un alma que puede continuar, un espíritu, una psique. O sea, que se puede perpetuar, dices tú. Sí, que le va a pasar algo después, vaya. Ya. ¿Sí? Y en cambio, pues tenemos, no sé, bueno, porque además algo muy interesante de Descartes decía que el alma se alojaría en la glándula pineal, ¿no? Entonces, Por ahí andaba aquí. bueno, es que es muy interesante, la glándula pineal es muy interesante porque es una de las glándulas que a mí en lo personal me impresiona mucho cómo ha ido evolucionando y eso ha hecho que nos conservemos a través del tiempo. No sé si es bueno o malo, pero ha hecho que la selección natural pues ahí se aplique y todo y que nos mantengamos sobreviviendo. Tiene muchas funciones y es muy interesante. De hecho, hay muchos estudios acerca de la glándula pineal y de lo interesante que es esa glándula que existe ahí en el cerebro. Bueno, René decía que el alma pertenecía o se alojaba ahí en esa parte y que entonces iba a permitir dirigir el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, como si el alma dirigiera al cuerpo. Y luego después, hablamos ahora sí, ya me quiero a lo monista, para quienes tenían la propuesta de que era uno solo. Y tenemos a Spinoza también, que decía que no es otro hombre dentro de otro hombre. Eso está padre, ¿no? Sino sencillamente la idea del cuerpo. Es decir, que el alma es una idea cuyo objeto es el cuerpo. Lo que decías tú, como un contenedor, Un algo así. contenedor, sí, es lo que. Ujú. Ujú. Y que el cuerpo, pues, es ese objeto del que hay una idea, el alma. Y considera que el alma y el cuerpo son dos aspectos de una misma Uno realidad, mismo. una realidad Wow. única, ¿sí? Una pieza única. Y luego hay algo también interesante de este Michel Foucault, en donde dice que el alma, bueno, eso ya es otro rollo, pero pues aquí lo metí, en donde dice que el alma es prisionero del cuerpo, es decir, al revés, ¿no? No dice que el cuerpo
No, perdón. Sí, el alma es la prisión del cuerpo, no al revés como se piensa que, que es el contenedor, es decir, que el cuerpo tiene al alma. No, la propuesta acá es que el alma es prisión del cuerpo. Claro que Foucault lo hace más en el sentido del control, el vigilar y el castigar, y como entonces el cuerpo está condenado a servir al alma, y el alma, que es como, no sé, algo que pudiese asemejarse hoy a lo que decimos la personalidad o la persona, sí, la persona, es aquello que condena a que el cuerpo esté ahí encarcelado. Ya. Al revés, entonces está padre. Y por eso, en este sentido, hablando o empezando con historia y un poco de filosofía, que no soy experto en filosofía, pero finalmente estos puntos se pueden dar y lo utilizo como premisa para decir desde dónde pueden venir ciertas ideas, al menos que yo considero que han cuestionado al ser humano si hay una posibilidad después de la muerte. Es decir, que el cuerpo se quede físico y entonces aquello que no sabemos qué puede hacer, aparentemente, se vaya hacia otro lugar o reencarne, diga evolucione o lo que necesite. Ya sé, ¿y quién es ese Pokémon, no? Sí, no, en este sentido, considero que, ahora sí que diría el buen Rosarino, ¿por qué crees lo que crees? No, o sea, ¿qué es lo que te lleva ahorita a creer eso respecto a si hay una vida después de la muerte? Si me preguntas, yo de forma muy particular no tengo la certeza, o sea que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que existe una vida después de, ¿no? Considero que no sabemos cuál es el origen de la vida, no sabemos realmente cómo nace y si te metes en esos temas te supervuelas así de que, bueno, pero te vas más arriba, ¿no? Así como los guays, ¿no? De la calidad, ¿no? Bueno, pero ¿quién creó esto? Bueno, pero ¿quién creó? Pero ¿quién creó? Y realmente no encuentras un creador original. En consecuencia, cuando hay un final, no encuentras si de ahí surge, ¿no? Que sigue después de cuando se acaba todo, si eres o no un contenedor de bien, hay muchos ejemplos respecto a todo esto que dices, de gente que, por ejemplo, si nos vamos a una de las teorías en la que el alma es esa sustancia, a lo mejor que no se puede ver, sí, pero que es energía que se traslada, como aquí depositarse de un lugar a otro, y a eso le llamaríamos reencarnación. Es decir, yo vivía como esta lata verde y ahora voy a vivir como esta lata gris, no más alta, etcétera, etcétera, de diferentes sexos. Y mi alma como tal se traslada, y yo creo que ahí es cuando la gente le encuentra explicación a que hay niños que recuerdan su muerte. No sé si alguna vez has visto historias de niños que le dicen a la mamá, que neta que creepy, que un niño, suficiente temor que un niño a las 3 de la mañana se empieza a reír, neta. Chucky, eso te da bien hambre, miedo que tu niño se ría a las 3 de la mañana y tu vato, qué pedo contigo, ¿no? Eso da miedo. Entonces, imagínate que llega tu niño y te dice, oye, es que cuando yo era adulto y morí en la Segunda Guerra y tú, me dijo, ¿qué te estás metiendo? Me dijo, esas hierbitas no se comen, ¿no? Entonces, ¿realmente existirá eso? Gente que nace con marcas de nacimiento, como por ejemplo en el cuello. De hecho, estaba checando para el podcast, estaba viendo un ejemplo de una persona que murió, tenía un recuerdo de problemas de asma y tenía una marca. Y resulta que la persona era porque en una regresión, en una hipnosis que le hicieron, que también no es algo a lo que yo nunca me he sometido, entonces no sé qué tanta veracidad tenga, pero mediante una hipnosis que le realizaron, la persona recordó que murió asfixiado porque iban a encontrarlo a él y a su mamá. Entonces su mamá le tapa la boca para que no los encontraran y de tanto taparle lo asfixia. Entonces, pues ya no se murió y pues ya se llamaba. Nace y en esa regresión, y aparte nace como mujer, ya no como hombre, ¿no? Porque era un niño. Y ya cuando nace, siempre tuvo una marca aquí de nacimiento y resulta que eran los dedos de la mamá, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto sea, no sé qué tan verífico, o sea, qué tan fidedigna es esta información, pero en ese sentido, no sé qué tú qué consideres, Agustín, si cambiamos o no de energía, si cambiamos o no de cuerpo, de recipiente como tal, ¿sí? O si seamos, como bien dices, ¿no? El prisionero, o sea, Foucault, que seamos el prisionero, pero el cuerpo del alma, no viceversa. Sí, no, bueno, es que Foucault lo hace en otro sentido, ¿no? En otro sentido, más Eso lo del entendí. control y Eso lo otras entendí. cosas. Sí, pero pues es que, insisto, imagínate que como país también tenemos mucha carga de toda esta ideología o de estas ideas, tanto de la religión,
¿no? De la religión, en donde uno después de la muerte cree que puede ir al cielo, al purgatorio, al infierno, ¿no? Y esas cosas. O también estaba revisando la cultura maya, y donde ellos sí había ahí un modo, digamos, de volver, pero también tenía que ver con el inframundo y otras cosas. Muy interesante, pero también esta cultura tenía que ver en donde proponía varios caminos, y donde también tenía que ver con el karma un poco, relacionándolo hoy. Y era muy interesante porque ellos tenían más modos de entender a este cuerpo, no solo en esta cuestión tripartita de la que te hablo, de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, no sé, creo que en todo el mundo, como bien lo dices, en todo el mundo pueden encontrarse muchas historias, leyendas, mitos, anécdotas que vienen a relucir con esta parte bastante impactante, en donde niños aseguran haber tenido otras vidas, personas saben o recuerdan toda una vida pasada, etcétera, etcétera. Que de hecho, insisto, hay científicos o bueno, investigadores que se han metido a todos estos temas para poder sustentar o poder darle forma a esta hipótesis. Pero no sé, creo que la reencarnación es solo un modo de dar respuesta o de intentar dar respuesta a lo que sucede. Después tratar de dar un sentido a qué ocurre con la muerte. Existen muchas posibilidades, tú me preguntas mi opinión. Y no sé, yo creo eh, que sí existen distintos modos de entender los universos, que la física nos puede ayudar a entender que no somos evidentemente los únicos en el universo. Eso sería, no sé, bien ególatra, ¿no? De que somos los únicos en narcisista. todos los universos, o sea. Ajá, o sea, sí apoyo bastantes cosas que igual no se han comprobado, que hay agujeros de gusano, y bueno, y es que entre que nosotros estamos hablando aquí de estas cosas un poco más triviales, pues ya hay personas que se están enfocando en el estudio de otras cuantas cosas más que cobran otro sentido y que están fuera del universo. Pero insisto, creo que lo desconocido siempre aterra, y entonces uno intentará darle un sentido a aquello desconocido para que aterre un poquito menos. Y es que la naturaleza del ser humano, o sea, lo desconocido le sacas la vuelta, porque es una de las reacciones instintivas, o sea, el decir, si eso me da miedo, o sea, te pones en alerta y eso viene de Darwin, o sea, el decir, voy a reaccionar con miedo para sobrevivir, ¿no? Entonces, como que el escudriñar en esto, darse cuenta de realmente qué es lo que, o sea, como que encontrar el origen como tal, como que te volaría la cabeza. Considero que no tenemos la capacidad para aceptar la realidad de las cosas. Muy posiblemente es algo sumamente simple. El ciclo de la vida es a lo mejor como el de las plantas, ¿no? Me da mucha risa porque no sé si ustedes recuerdan, si alguien veía a Malcolm, que está Dewey con las hormigas, ¿no? Que dice, y le da una explicación de eso, dice que si realmente es como Dios y somos hormigas y Dios está así, ¿no? De que vive, vive, o con los monitos que tiene de que vive, vive, muere, vive, vive, muere. ¿Quién no te garantiza que somos eso, no? O sea, que somos parte de un ecosistema un poco más grande y somos esas hormigas, ¿no? Entonces, realmente no hay una reencarnación, pero en nuestro egoísmo y egolatría de justificar nuestra existencia, encuentras y buscas las formas de decir, no, 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 es que es como que, ¿cómo es posible que nada más sea esto? O sea, no, yo creo que voy a reencarnar. No, yo creo que y es cuando empezamos a escudriñar en cosas un poco más, ¿no? No digo que no existan, porque igual no tengo ni siquiera cerca de una verdad, ¿no? Sin embargo, sí considero que buscamos darle explicación a cosas que ni siquiera la tienen, ¿no? Te digo que no vamos a entender. Hay una teoría, Gus, no sé si alguna vez has escuchado, que dice que yo cuando me acuerdo que la vi, dije así que está muy, quizás hasta tonta, pero para mí dije, pues cobraría sentido, o sea que estamos en un ciclo completo, ¿no? Dice que cuando naces, cuando estás en el alumbramiento, ya sea la vía en la que nazcan, ¿no? Cuando estás naciendo, ves la lucecita, ¿no? Ya sea de la cesárea, del parto, y lloras porque recuerdas tu vida pasada. La luz que ves o que la gente dice que ve cuando muere es realmente el alumbramiento. Es como que bien pinche loco, ¿no?
Pero entonces cuando estás muriendo, empiezas a ver la luz, ¿no? De que, esa famosa luz. Y es realmente es que estás volviendo a nacer, o sea. Qué Es traumático. sí, güey. Y que por eso lloras, porque empiezas a recordar tu vida pasada. Y por Pues no, eso, yo también lloraría. Si me da, no, yo claro. diría, no basta, que esto pare. Imagínate, o sea, con todo respeto, pero así de que imagínate que eras un príncipe de Austria y así de que naces en Ixtapalapa, o sea, diciendo, no puede ser, o sea, es en serio, y lloras por ese pedo, ¿no? Entonces, así de que lloras según esto, por eso los primeros 2 años como que se van diluyendo esos recuerdos. Y por ello, cuando tienes hipnosis, regresiones, etcétera, recuerdas o te quedan ciertos estragos, y aquí es algo bien bonito, y a mí se me hace muy interesante, que algo que se conserva intacto es el inconsciente. ¿Sí? Eso, o sea, quedan esas huellas que no se borran. Y por eso cuando llegas a tener alguna regresión, alguna situación de ese tipo, o por eso cuando llegas a algún lugar, te es tan familiar, tan ominoso, te sientes que eres de ahí, tan muchas cosas así, porque eso fue en tu vida pasada. ¿Qué tan cierto es? No sé, son eso, especulaciones. No creo en que exista una vida tal cual, pero sí considero que es eso, que somos un ciclo interminable de energía que está constantemente viajando de un lado a otro, de un lado a otro, y posiblemente para mí tiene una explicación la luz de cuando mueres y de que cuando vas naciendo, ¿no? Y el por qué Bueno, naces llorando. tú tendrías una onda más dualista, ¿no? Muy En pues donde sí, donde estás divides, en separado. donde se Sí. entiende que hay una parte donde el cuerpo solo es un contenedor. Y entonces eso va cambiando y se mantiene una esencia, una persona, un inconsciente, un espíritu, un alma, y eso muda, 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 muda. No sé, creo que es algo bastante neurótico, siempre querer encontrar la verdad, en busca de la verdad, en busca del sentido total, creer que se encuentra la verdad. Voy dentro de ese grupo, no tengo otra opción. Pero sí, como creer que se puede encontrar esa verdad absoluta o ese final, ese hilo negro finalmente. Pero no sé, fíjate que me llamaba la atención. Yo dije, ¿y cómo lo harán estos tipos? A ver, ¿qué hacen los investigadores como para saber qué es reencarnación o no? Y ya vi que tienen ahí unos métodos que utilizan de Unos entrevista, memes. unos memes, unos métodos que utilizan de entrevista que entre que ahí ponen a la persona, le hacen como una historia clínica hasta dónde llega y luego después a partir de eso comprueban un poco con los demás que le rodean y las experiencias y van haciendo como toda una documentación y de eso se trata esa investigación, ¿sabes? No hay algo porque hasta ahora no ha dado la tecnología como para encontrar otras cosas ni podemos sustentarlo con algo científico. Que yo no sé, a veces también el aferro por lo científico, creo que eso nos limita bastante. Entiendo que tiene que haber una organización, entiendo que alguien tuvo que haber puesto ciertos límites o perímetros que pudiesen tener o dar sentido a lo que estamos viviendo y una organización más o menos adecuada. Pero creo que eso también es una limitante para poder dar explicación o encontrar otros sentidos o ver otras opciones, ¿no? No sé hasta dónde realmente no estamos preparados para ver, para no ver, para sí ver. Insisto, creo que esto solo son hipótesis, especulaciones que tienen que ver con darle un sentido a aquello que desconocemos. Pero si a mí me preguntas directamente, no sé, yo en la reencarnación no le voy tanto, más bien creo que hay espacio, tiempo, ahí sí, en donde no hemos descubierto. No sé si a lo mejor ya se descubrió, nosotros aquí hablando de que no sabemos, ¿no? Ya sé, de Sí, digo, porque neófitos, hay ¿verdad? cosas De que no, hay neófitos cosas que se tienen, obtusos e incompetentes, sí, no no, ya importa, sé. no importa. Pero finalmente, digo, sí, que no por nada existen cuestiones bastante, digamos, hay específicas, investigaciones secretas que también hay que tener cuidado con empezar a fantasear, ¿no? En que esto puede ser eh, una conspiración en contra de Conspiranoica, o algo sí, así. ya. Pero sí, finalmente creo que sí existen otros universos, otras dimensiones, otros tiempos, otros espacios, en donde no sé realmente si se puede mover solamente algo en donde el cuerpo se quede y lo otro se vaya. Pero estás de acuerdo que estamos hablando de la persona que eres ahorita, trasladarte a otro tiempo-espacio. Ahorita, perdón, por lo que hace específicamente a la reencarnación, es decir, esta etapa, este periodo como tal, se acaba o concluye con la muerte y voy a reencarnar, voy a renacer en un árbol, un bicho, otra persona,
Hay una teoría, no recuerdo, y si alguien sabe, bienvenida, que dice que también eso se me hace bien loco, porque nada más de pensarlo es como que, ¿what? Pero insisto, siento que es parte de esa egolatría de decir, no puede ser que no tenga sentido el que yo exista. Debe de tener y eso es parte del ser humano, ¿no? Es decir, claro que debe tener un sentido, o sea, así que no vienen a hacer a lo pendejo, ¿no? Por algo vine, ¿no? Esa teoría o sí, esa idea dice que tú eres o sea, esto que estás viviendo, eres tú o sea, tú eres yo, tú eres Jorge, tú eres Pedrito, tú eres Juanita, ¿sí me explico? Tú solamente vives, o sea, vives las vidas de todos y cada una de las personas que existen en el planeta, en toda la historia, o sea, tú has sido todas las personas, ¿no? Que existieron y que van a existir. Hasta que no llegues a un grado de entendimiento donde te eleves en ese entendimiento y hayas aprendido todas y cada una de las cosas respecto a la vida terrenal. Y entonces como que cuando te elevas, no a una deidad, pero sí como que tu alma alcanza o tu ser alcanza un entendimiento donde pasas a otro plano. Si te pones en ese plan, yo me acuerdo que cuando lo vi fue así como que dije, güey, está bien feo. Imagínate, o No, sea, pues es que como hipótesis esas muchas, o sea, no, claro, pero a lo que voy es precisamente de eso, en cuanto a la reencarnación, es decir, tú sí reencarnas y estás reencarnando y estás viviendo a la par de lo que estás viviendo tú aquí y ahorita y el otro y así. O sea, una vez cuando me llegó, fue así como, ay, no manches, y luego sí o sea, me quedé pensando y fue como que, imagínate qué loco, o sea, no, y de repente veo a las personas, digo, esto ya es muy, a lo mejor, pues, de cada uno, no, pero sí las veo y digo yo, ¿cuál será su historia de vida? Y si es verdad, ay, y qué andaré haciendo yo en ese cuerpo, ¿no? O sea, sí te pone a pensar y a cuestionar yo creo que es eso, ¿no? No quedarte con una verdad como tal, porque al final de cuentas no es algo que tengas comprobado a lo mejor como las leyes físicas, ¿sí? Que es algo que está y ni comprobado. así. Y ni así, exacto, ¿no? Ya lo veremos en otro episodio en cuanto a viajes en el tiempo y demás, que no hay algo como tal. Sin embargo, o el que le da la existencia, ¿no? A las cosas, que también es otra forma de filosofar, pero sí te pone a pensar y a decir, bueno, realmente, si yo ahorita muero, ¿no? O sea, y eso sería, no sé, ahorita muero, ¿qué sigue, no? Y no tratar de controlarlo, porque siento que ahí ya después entras en un problema donde te empieza a dar miedo a la muerte, empiezas a temer, ¿no? Qué va a pasar después? Son cosas que no puedes controlar y hay algo que dice, ¿no? O sea, algo inevitable es la muerte. Lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Entonces, el pensar, bueno, ¿qué estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy haciendo ahorita para en un futuro? Sea lo que sea tu creencia, ¿no? Sea lo que sea lo que creas. Completamente, no sé. Sí, hay muchas hipótesis, muchas especulaciones, insisto, creo que no acabamos de todas las ideas que pueden surgir de las personas, unas que se han hecho más públicas, otras menos públicas. Eh, insistías tú en el inicio, ¿no? De temas que se hablan ya en lo profundo, 4 o 5 de la mañana, ya con copas encima, y entonces que a uno se le vienen unas ideas súper locas. Pero bueno, eso ha cobrado o cobra un sentido dentro de la parte, no dentro de la psicología, ¿no? Sino fuera, en otras cuestiones a lo mejor más parapsicológicas o cuestiones ajenas que no van de eso. Pero creo que a veces el limitar a lo que es únicamente ciencia o a creer que únicamente el conocimiento se encuentra dentro de un laboratorio o cierto espacio controlado, eso sí nos limita. Eso sí lo creo firmemente. Hay que tener cuidado, sí, es muy sencillo caer en, no sé si en falacias, en mentiras, en cuestiones acá súper locas también. Pero pues hay que darle juego y vuelo a todo lo que finalmente pues es gratis y nos cobran, ¿no? Entonces pues adelante. Insisto, y tú decías con la parte de, dices, lo único inamovible son las leyes comprobables de la física. No, pues veamos lo que sucede con Einstein y su teoría que se mueve. A mí es de las cosas que más me gusta contar siempre y lo utilizo cuando me dicen que el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Y digo, pues es que pues, no nos disgusta, pues sabemos que no es una ciencia finalmente. Digo, si nos vamos a eso y revisamos otras partes de la psicología, o más bien, sí, bueno, partes de la psicología en donde, o terapias en las que se sustentan en lo científico, veremos que realmente no es el gran sustento que puedan tener. Y digo, finalmente la psicología también no es que haya tenido los grandes avances últimamente. El ser humano sumamente complejo, o al menos lo que siempre hemos creído o siempre hemos dicho, que es sumamente complejo. ¿Y qué tiene que ver pues con esto?
algo más mental, algo que no sabemos, decimos la mente y dónde está la mente, bla, 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 quién apuesta a lo tópico, quién dice que sí está, que no está. Finalmente, no sé. Y yo puedo ir cerrando con conclusiones, no sé si tú tengas más que agregar. Pues así que bien loca, ¿no? Digo, siempre que hablamos de esos temas me imagino el meme del vato que está con el pizarrón haciendo chingos de conclusiones. Pero igual, para cerrar, bueno, antes de cerrar, sería, ¿qué opinas respecto a, porque estuve leyendo así de que varios casos, de gente que en su vida, por ejemplo, ha tenido contacto con idiomas y sabe hablar ese idioma? O digo, es que lo único que me hace a mí cuestionarme de que, a ver, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¿no? O sea, como que, ¿cuál sería la razón en todo caso para que una persona que es completamente ajena, por ejemplo, al idioma alemán, y de repente el niño o así, de que no es que yo sé hablar alemán, ¿no? Te cuenta cosas así. O que te cuente cosas muy específicas de historia que no las pudo haber aprendido por la vivencia, por la edad que tiene, ¿no? Aparte de las marcas de nacimiento y demás, ¿no? Pero siento que ese tipo de cosas sí me hacen cuestionar qué es lo que lo genera. O sea, a lo mejor entiendes comportamientos porque son aprendidos, pero cosas tan específicas como datos, como personas o como idiomas. Entonces, antes de irnos, sí me gustaría, ¿qué opinas respecto a eso, no? O sea, Pues yo tengo mi hipótesis propia, buscando la verdad neurótica en otro sentido, en donde más allá que creer que hay una reencarnación, porque honestamente yo no sé qué tanto le apostaría a la reencarnación, además que desconozco mucho del tema científico o hasta dónde ha llegado en lo científico, en comillo, pero no sé, mi hipótesis acá propia es que tiene que ver con el lenguaje, que hay algo del lenguaje que no se ha entendido del todo, que el lenguaje es solo una forma o una interpretación hasta cierto punto que hemos logrado dar según la cultura, el espacio, bla, 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 pero que eso rige de algún modo y crea el entendimiento de lo que llamaríamos desde este lado el inconsciente. Pero yo considero, es algo muy propio que pienso y fantaseo e imagino, que hay un lenguaje muy propio del inconsciente, que hay algo que se comunica directamente ahí y que a través del lenguaje que le damos, en la cultura que tengamos, nos da para poder extraer un poco de ese lenguaje del inconsciente y poderlo transmitir. Pero que hay un lenguaje propio del inconsciente y entonces ahí ya no podría un poquito aterrizarlo más, igual y más adelante, en donde hay algo me pudiese dar de respuesta. o sea, sientes que en el inconsciente está como que encriptado, a lo mejor ciertas creencias, limitaciones, etcétera, te encriptan esa parte del lenguaje, pero como tal el lenguaje todos lo tenemos, entonces como que de repente naces en México, hablas español latinoamericano, no castellano, y de cierta forma se fuga cierta información de ese encriptado, ¿no? Que hay del lenguaje, porque no lo hemos acabado de entender. Y es donde nace la justificación, por así decirlo, del por qué otra persona de repente sabe hablar otro idioma, ¿no? Ujú. No, no que sepa hablar otro idioma, pero que hay información ahí. O sea, es decir, hay registros que es que además estoy partiendo desde el psicoanálisis y digo que estoy haciendo un uso aparte, me van a linchar los psicoanalistas rectos. Pero bueno, el conocimiento es para repartirse, ahí que lo use quien Y puede, aparte como este es puede. gratis, no le estamos cobrando. Oiga, si no le gusta, no lo escuche. Ya sé, pero déjame te digo. No, no, Sí, no, no es de sino, agrapa. no, lo que me refiero es de que hay un lenguaje, y es lo que me da para responder esto, porque insisto, el lenguaje no alcanza para dar respuesta ni para... Nunca alcanza el lenguaje y ni lo alcanzamos de entender. No. Pero es decir, cuando uno habla cierto idioma o aprende cierto idioma, entonces el inconsciente o lo que está ahí registrado puede tramitarse. Y digo que desde el psicoanálisis porque pues es solo una propuesta. Es solo una propuesta para dar entendimiento a los procesos mentales. Hay muchas propuestas que existen, no es la única, para dar entendimiento a la constitución psíquica de un sujeto, cómo alguien deviene sujeto. O si nos vamos también a la parte lacaniana, la subjetivación que tiene que ver con esto. O si nos vamos, no sé, me explico. O sea, hay muchas propuestas de saber cómo alguien deviene sujeto, finalmente. La constitución psíquica, si nos metemos un poquito a Freud, que tiene que ver ahí. En ese sentido, ahí tiene que ver con el lenguaje que aprendes, lo que puede, si lo llamas tú desde tu trinchera, desencriptar, órale va, pero que tiene que ver con eso. Hay una transmisión de un lenguaje
muy específico que nosotros desconocemos. Esa es mi hipótesis. Soy Agustín y esta es mi hipótesis paranoica. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya para concluir. Yo creo que aquí igual, o sea, lo que siempre les digo, es una opinión meramente particular y para mí no hay opiniones buenas y malas porque no ando ofendiendo a nadie ni convenciendo de que crean eso. Así que es mi opinión, chavos. Considero que no tenemos la certeza que existe una vida después de la muerte, ¿no? Insisto, lo único que tenemos es el vivir el aquí y el ahora y no por eso de que, huevo, no, chichis para la banda. No, 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 tampoco. Pero sí considero que de alguna forma vivir aquí, ahora, aprovechar los momentos, las personas, quizás es muy existencialista, ¿no? Esto así como que la aprovecha, vive ahora, disfruta, ama y sea Mucho. amado, ¿no? Un muchote. Pensar obviamente en un futuro, ¿no? En el decir, bueno, pues el día de mañana planear las consecuencias, bla, 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 de si hago cosas buenas o malas, ¿no? Porque realmente no tengo la certeza que ahorita lo que deposite sea una cuenta bancaria para que en un futuro sea como Ernesto de la Cruz, ¿no? En la de Coco, es que me da mucha risa ver la película, de que aquí al vato le va con madre y allá tiene una mansión de muertos. Y yo de que, o sea, no voy a dejar de trabajar, váyanse a la chingada. Y yo, ya, ¿en qué momento descansa uno, no? Eso de descansa en paz no existe, ¿o cómo? Entonces, como, No. no. Don Copela, oiga, en la muerte. Entonces, lo único que nos queda es disfrutar, aprovechar lo que tenemos ahora y sea cual sea tu creencia, sea cual sea lo que tú consideres, pues vivir acorde a eso, ¿no? O sea, siempre respetando los límites, siempre sin agredir al otro, etcétera, etcétera. Me da mucha risa la Teresa que te digo de que lloras porque vas naciendo y la luz que ves es el donde estás el alumbramiento, es un ciclo interminable. Y si así fuera, chavos, pues no nos queda más que echarle ganas, portarnos bien y tratar de vivir bien, ¿no? O sea, sin joder a los demás es lo que nos queda. Entonces, ese consejo les doy porque su amiga Dinora soy, entonces, pues nada más. Ya, bien. Pues 3 cosas para cerrar. No le hagan caso a Ahora esta sí, morra. primero, no hagan caso a todo lo que acaban de escuchar aquí. No, ya bien, Sí, ¿por primero. qué no? ¿Por qué no? Bueno, 4 cosas. Esa era la Cuestiónense primera. todo. Sí. Segunda cosa, ahora sí hablando desde la psicología, hay algo que les puedo decir certero y lo encomilla, a ver que, ay, pues qué certero. Que hay eso sí, hablamos de una muerte biológica, en donde sabemos que el cuerpo, pues se le acabaron los signos vitales y dio lo que dio, ahora sí va para los gusanos. Y una muerte social, eso sí existe. ¿Para quién es la muerte social? Evidentemente, para los que nos quedamos, no para el que se va. Y eso es todo un proceso que se vivencia y que tiene que ver con todos estos rituales, con todas estas explicaciones que intentamos dar. Y ese es el segundo punto o conclusión que doy, en donde el ser humano no alcanza a entender, a dimensionar lo desconocido y por ello inmediatamente busca darle una respuesta para que calme un poco. Y para ello toda la cultura que nos introduce en los rituales, en las despedidas, en la muerte, los mexicanos, digo, también los procesos que tenemos, la creencia, etcétera, 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 que nos ayuda a tramitar, y eso, bueno, desde la psicología se comprueban estos procesos que tienen que ver con el tramitar la muerte de aquel otro. Y tercer punto o conclusión es que la reencarnación es tan solo uno de los puntos para dar respuesta de aquello inexplicable que el ser humano no alcanza a entender. Y entonces eso reduce la angustia, nos ayuda a andar caminando aquí un poquito más leve en la vida, ¿no? Que sea más llevadero, ¿no? Así es, y cierro con una frase de Luis Borges que dice, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Y no más. Muy bien, Agustín. Bien, entonces Dino, pues gracias por estar un episodio más y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Estamos pendientes, mándenos ahí temas para ir acomodando el calendario del siguiente año de una vez. Así es, vamos a cerrar este año bien, bien potente con temas de este tipo, pero se aceptan sugerencias. Agustín, muchísimas gracias. Jorge, atrás de siempre la logística, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Nos Gracias. vemos y que estén bien. Nos vemos.